¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Señor, venimos ante ti para sentir tu amor, el fuego de tu corazón. Señor, necesitamos de ti. Al fin y al cabo, lo que nos salva, Señor, eres tú. A ti es a quien venimos a buscar. Concédenos la fuerza de tu Espíritu para todos los días conocerte y amarte más. Haz que nuestro corazón esté sediento de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y les propongo un poema de un argentino que se llama Roberto Juarros. Miren esto tan lindo. El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae, ni tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro. Y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Bueno, para darles un poquito de esperanza, después de la síntesis forzada que hicimos, y que yo quedo triste, mentiras, les propongo una frase del cardenal Tolentino de Mendoza, que tantas veces he hablado de él, que miren lo que dice, quizás eso nos devuelva un poco la esperanza. Lo que nos salva no es lo que sabemos, sino aquello que amamos. Si amamos al Señor, aunque no conozcamos las pruebas de la existencia de Dios, pues nos salvaremos. Bueno, ojalá eso nos devuelva la esperanza un poco. Bueno, seguimos en este camino con el numeral 32 del Catecismo. Y entonces el numeral 32 del Catecismo dice: el mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo visible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una confesión, una profesión, una confesión. Esta belleza sujeta a cambios. ¿Quién la ha hecho sino la belleza suprema? No sujeta a cambios. Bueno, eso es lo que nos propone el numeral 32 del Catecismo. Hacer una defensa desde el concepto de la belleza, desde la profundidad. Pero hoy vamos a seguir desarrollando el argumento ontológico, que es el argumento de Anselmo de Canterbury, como llega a otra escuela del pensamiento que se llama el racionalismo. Entonces, toda la filosofía moderna considera particularmente relevancia a el argumento de Anselmo de Canterbury. La base o punto de partida sigue siendo el mismo.
Si bien el fundamento va a variar, aunque no completamente, como lo señala Fauro, para expresarlo con una fórmula elemental, se trata que mientras respecto a las demás cosas el juicio de existencia es de naturaleza extrínseca con relación a la experiencia, respecto a Dios dicho juicio es intrínseco, porque a Dios la existencia tiene que pertenecerle necesariamente. Pero esta fórmula es poco o nada expresiva. Se trata de que mientras en Anselmo y sus seguidores el juicio de la existencia dimanaba de la fuerza con el que el concepto de Dios se ofrece al hombre, modernamente en cambio la afirmación de la existencia brota de la fuerza con que la conciencia humana se inserta en el concepto de Dios, lo domina y eleva a la esfera superior sus propias certezas. El juicio de existencia tendrá a partir de ahora su fundamento en la conciencia, siendo de esta de quien procede el ser. El pensamiento proporciona el fundamento del ser y a Dios. Ego cogito Deum será una fórmula cartesiana en el inicio de la filosofía de la conciencia. Sin embargo, sigue siendo el mismo argumento, renovado, corregido, pues sigue moviéndose en el plano de la existencia mental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que seguimos exactamente con lo mismo, solo que se ha dado una transformación en el concepto. En Anselmo de Canterbury y en sus seguidores el fundamento está dado por la existencia, por lo que nosotros llamamos el ser y sus atributos. En cambio, a partir de la filosofía moderna se dará para un estado de conciencia. El hombre es capaz de hacer estados de conciencia y como el hombre es capaz de hacer un momento de conciencia, pues el hombre será capaz de emitir un juicio sobre el ser y sobre Dios. En la filosofía moderna no necesariamente siempre que uno dice ser está hablando de Dios. En cambio en la filosofía antigua sobre todo, cada vez que uno habla del ser, uno está hablando de Dios. Entonces esa es otra de las transformaciones que se da en la época moderna, que incluso se sigue dando aún en la época contemporánea. Cuando nosotros hablamos del ser, no siempre, ni en todos los filósofos estamos hablando necesariamente de Dios. Entonces, primer filósofo que vamos a tocar en esta época racionalista. Y el primer filósofo se llama Descartes, René Descartes. Él sigue con la prueba ontológica. Descartes presenta el argumento ontológico en repetidas ocasiones. Quizá la fórmula más clara sea la de las respuestas a las primeras objeciones. Y él dice, abro comillas, mi argumento es este. Lo que concebimos clara y distintamente como propio de la naturaleza, esencia o forma inmutable y verdadera de alguna cosa, puede predicarse de ésta con toda verdad. Pero una vez considerado con atención suficiente lo que Dios es, clara y distintamente concebimos que la existencia es propia de su naturaleza, verdadera e inmutable. Luego podemos afirmar con toda verdad que Dios existe. Cierro comillas. ¿Qué está planteando Descartes aquí? Una cosa importantísima. Descartes sigue haciendo recurso de la metafísica, de conceptos racionales. Pero Descartes, ¿qué dice? Descartes nos propone que a partir de la existencia Dios tiene que ser necesario. ¿Por qué Dios tiene que ser necesario? Porque si hay cosas que existen, tienen que partir de alguien. ¿Y de dónde parte? De una naturaleza verdadera e inmutable que nosotros llamamos Dios. Ese es el argumento. Como puede verse, se trata de un silogismo. Acuérdense de los silogismos, que los silogismos tienen tres partes. Una premisa mayor, luego de la premisa mayor hay un complemento a la premisa mayor y luego de ella se saca un raciocinio, algo que es verdadero por su naturaleza de peso. Entonces, ¿qué está haciendo Descartes? Un silogismo lógico. La premisa mayor es la manifestación del criterio cartesiano de verdad.
será verdadero todo aquello que se conciba con claridad y distinción. La premisa menor es aplicación de ese criterio al caso de Dios, en el que manifiestamente se observa que la existencia propia de la naturaleza divina. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Que Dios tiene que existir. Ese es el silogismo, es el modo de silogismo clásico. Les voy a proponer otros ejemplos de los silogismos para que de pronto entendamos lo que Descartes está haciendo. Por ejemplo, este es el silogismo más clásico que nosotros llamamos silogismo aristotélico. Premisa mayor: todos los hombres son mortales. Premisa menor: Sócrates es hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Ven la estructura de un silogismo que está en 3 expresiones, que lo que busca hacer es, a partir de una idea general, comienza a aplicarse a un sujeto particular. Se los vuelvo a repetir, el silogismo clásico. Todos los hombres son mortales. Acá hay un concepto universal y general. Todos los hombres. Después, en la premisa menor, se hace una subjetivación del argumento. Sócrates es hombre. Listo, ahí se individualiza el concepto en la premisa menor. Y entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Que Sócrates es mortal, porque a partir de la expresión de la premisa mayor y de la premisa menor se puede intuir la conclusión. O por ejemplo, otro silogismo que se puede hacer. Todos los mamíferos respiran. El perro es un mamífero. Por conclusión, el perro respira. Simplemente son silogismos cotidianos. También uno puede hacer silogismos negativos. Por ejemplo, ningún pez vive fuera del agua. Premisa menor: este animal vive fuera del agua. Conclusión: este animal no es un pez. Listo. ¿Qué está haciendo René Descartes? Un silogismo aplicado a la existencia de Dios. Eso es lo que está haciendo. Al igual que Anselmo de Canterbury, recuerden que él es una continuación de Anselmo, Descartes considera que la idea de Dios es universal. ¿Y uno cómo construye un silogismo? A partir de una idea universal, una premisa. La premisa mayor tiene que ser universal, porque si no es universal, no es la base para hacer un silogismo. Recuerden el silogismo que les acabo de proponer. Todos los hombres son mortales. Sí, creo que sí. Sí, todos los hombres son mortales, sí. Esa es una premisa universal porque aplica a todos los hombres. No hay una excepción para esa premisa. Entonces, para Anselmo y para Descartes, Dios es una idea universal. Y lo que Dios significa para todo el mundo, lo que todos llaman Dios, es la cosa más perfecta que podemos concebir. Esa es la premisa menor. Dios como omnipresente existe. Esa es la conclusión. Entonces, Dios como omnipotente perfecto existe con existencia mental en todos los hombres, pero esa idea es posible porque de suyo no implica la contradicción. Que acuérdense que el aspecto de la contradicción es el aspecto que afina Duns Scoto. No es contrario, porque si en algo hay contradicción, no puede ser verdadero. Si algo genera contradicción, no puede haber verdad ahí. ¿Listo? La naturaleza divina tiene posibilidad lógica. Ahora bien, la existencia que compete a Dios como omniperfecto no solo es mental, sino necesariamente real, porque si Dios es omniperfecto, no puede faltarle la existencia real, que es una perfección. ¿Qué están queriendo decir con esto? Si Dios es omniperfecto, es decir, todas las perfecciones Él las tiene,
Y una de las perfecciones es la existencia, porque si uno no existe no puede ser perfecto. Entonces, si es el omniperfecto, a él mismo se le tiene que aplicar la categoría de la existencia suprema y perfecta. Cuando entendemos que lo que Dios es omniperfecto, claramente se concibe que no le puede faltar la existencia. Es tan imposible, señala Descartes, separar de la esencia de Dios su existencia como de la esencia de un triángulo que la suma de sus tres ángulos sean igual a dos rectos. Eso lo propone en sus meditaciones metafísicas, en su quinta meditación. Incluso se debe decir que la existencia real que a Dios compete es necesaria. Y ahí hace una nota él en su libro Respuestas a las primeras objeciones. Hay que distinguir entre la existencia posible o la existencia contingente y la necesaria. Y hay que advertir que la existencia posible está contenida en el concepto idea de todas aquellas cosas que entendemos clara y distintamente. Pero la existencia necesaria no se encuentra en ninguna, a no ser en la sola idea de Dios. ¿Qué está diciendo René Descartes? Está diciendo que la existencia exige algo más grande a todas ellas, y es que no puede ser contingente, no puede no existir, ¿vale? Pero esta cosa de la necesidad solo le sucede a Dios, ya que en Él la existencia está necesariamente incluida en la esencia, por cuanto la existencia es una perfección y la esencia de Dios es el conjunto de todas sus perfecciones. Lo mismo que hizo Gaunilión. ¿Quién es Gaunilión? Gaunilión. ¿Qué hace Gaunilión con Anselmo de Canterbury? ¿Lo recuerdan? Vamos en el examen como en 0,2. Gaunilión. ¿Qué hace Gaunilión? Contradice a Anselmo de Canterbury. Lo mismo que hizo Gaunilión con Anselmo de Canterbury lo hace Caterus con Descartes. Caterus vuelve a insistir en las ideas expuestas por Tomás de Aquino en su crítica al argumento, que eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Lo que hizo Santo Tomás lo repite Caterus respecto a Descartes. Independientemente de lo que diremos más adelante sobre la consideración de la existencia como perfección, verdad sobre la que pivota el argumento ontológico cartesiano, el contexto de la formulación cartesiana y la fórmula misma pecan de incoherencias internas. Sabido es para Descartes el criterio de claridad y distinción fundado sobre la verdad. Pero si someramente se recuerda la filosofía cartesiana, hay que tener presente que la única verdad que a Descartes se le aparece con claridad y distinción es el yo pensante, del cual no se puede salir sin destruir los motivos de duda que le tienen encerrado en el ámbito igual del yo puro. Pero precisamente para destruir el cuarto motivo de duda está la hipótesis del genio maligno. Descartes necesita apelar a la veracidad de Dios y demostrar que existe. El círculo vicioso es patente. Resulta por una parte que el criterio de verdad es necesario para demostrar a Dios, y la demostración de Dios es el fundamento de la universalización del criterio de verdad. El argumento ontológico de Descartes ni siquiera es válido desde sus primeros presupuestos filosóficos. ¿Por qué no es posible el argumento ontológico cartesiano? ¿Alguien sabe la premisa esencial de Descartes? Eso le enseñaron en clase de filosofía de introducción. Pienso, luego existo. ¿Qué está defendiendo Descartes ahí?
no la existencia, no. Él está defendiendo la posibilidad de la duda. Y si uno defiende la posibilidad de la duda, ¿qué está defendiendo? Que no es posible el acceso a la universalidad de la verdad. ¿Por qué se cae el argumento de Descartes? Porque él, en toda su filosofía, lo único que propone es la duda. Y si Dios es un universal, cognoscible, pero todo hay que ponerlo en duda, pues él mismo tumbó su propio argumento. ¿Fui claro? Listo, eso es el problema de Descartes. Pero además, en la premisa menor se afirma, pero una vez considerado con atención suficiente lo que Dios es, ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde tiene Descartes a Dios para investigar diligentemente lo que Dios es? ¿Investigar en la esencia real de Dios o únicamente en su presunto representante, en la idea del ser perfecto? Si investigara en la esencia real de Dios, ya le habría sido dado Dios. Entonces el argumento sobraría. Descartes está en la clausura de su yo puro, en cuyo ámbito ideal encuentra una multiplicidad de noemas, y entre ellos el de Dios, el noema de infinitud y perfección, y ese noema puede entenderse con claridad y distinción como perteneciente a su naturaleza del existir noemático, pero no en otro. Lo que Descartes pretende es conocer la esencia de Dios a través de su idea. ¿Cuál es el problema? Que sigue siendo un argumento subjetivo y a priori. ¿Listo? Siendo la idea un calco de la realidad y encontrando en la idea de Dios incluida su existencia, la existencia de Dios es evidente. Hay que negar en redondo la consecuencia propuesta de Descartes. En último término, se trata también aquí de un tránsito ilegítimo de lo ideal a lo real. Recuerdan que eso ya lo habíamos visto, que era el problema de Anselmo, que de lo ideal, de lo cognoscitivo racional, lo propone como real, cuando eso no necesariamente tiene que hacerse. La existencia ideal es propia de la idea del ser infinitamente perfecto, pero no lo es de la naturaleza divina ni de Dios. La existencia real sí que es propia de Dios y aún de la naturaleza divina en cuanto se identifica con Dios mismo, pero el que exista un estrecho paralelismo entre la idea de Dios y Dios mismo no autoriza a trasladar al plano real lo que es verdad en la idea. Pues así como la existencia de la idea de Dios la tenemos asegurada y podemos por tanto predicarla necesariamente de la esencia de esa idea de Dios, no ocurre lo mismo con la existencia real de Dios que todavía no ha sido demostrada. Este es el problema y una crítica que le hacen a Descartes entre dos cosas. ¿Qué crítica le hacen los contemporáneos a Descartes? Que no es lo mismo hablar de Dios que de naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de Dios exige que Dios sea experimentable. Y Dios no es experimentable. ¿Por qué? Porque no es demostrable. Entonces, le tumban la parte de Dios, pero no le tumban la parte de la naturaleza divina. ¿Por qué no le tumban la parte de que Dios puede existir en cuanto a su naturaleza divina? Porque las naturalezas no tienen experiencia, porque siempre son racionales. ¿Listo? En último término, la raíz del fallo cartesiano consiste en sus presupuestos subjetivistas, es decir, es la mirada de un sujeto que mira, pero que no hay una objetividad, sino que sigue siempre el sujeto quien mira, pero que la experiencia del sujeto siempre va a ser indeterminable, porque la experiencia de un sujeto y de otro sujeto no necesariamente es la misma, pueden mutar. No sé,
él y yo miramos el televisor y contemplamos una obra de arte, nos estamos viendo los almendros de Van Gogh y él va a tener una experiencia diferente a la mía. Entonces ese es el problema del subjetivismo, de que el subjetivismo no lo permite a uno tener una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque siempre es el sujeto el que imprime su experiencia, pero no es el objeto mismo el que habla. Acá hago un paréntesis, pero esta es mi percepción, ustedes me pueden discutir todo lo que quieran eso, pero a mí me parece que la objetividad es casi que imposible, porque siempre nosotros tenemos bases de experiencias. La objetividad es bastante difícil, decir, esto es objetivo. Nosotros hemos utilizado otro término para hablar de objetividad que yo tampoco estoy de acuerdo, pero en la modernidad es el término que utilizamos, que es el del consenso. Nosotros decimos que porque hay un consenso en algo, eso es objetivo, pero eso es bastante relativo, porque un consenso puede servir a muchísimas cosas. No sé, les propongo un ejemplo. Si un consenso dice que esto es verde, porque el consenso dice que esto es verde, ¿tiene que ser verde? No. Pero, ¿cuál es el problema? De que como una gran cantidad de personas dicen que eso es verde, el resto de personas lo tienen que asumir como verde. Ese es el problema de la modernidad, que se basa en consensos. Y no siempre eso es posible. Pero entonces ahí uno se mete en el problema de la objetividad. ¿Existe la objetividad verdaderamente? Pero bueno, ese tema yo no me voy a meter en él. Para mí la objetividad es bastante difícil. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, el problema cartesiano o su falla son los presupuestos subjetivistas, que yo creo que todas las personas tenemos ese problema, el problema de la subjetividad. El principio de conciencia obra ya en Descartes el trasvase de la metafísica a la lógica. Eso es lo que hace Descartes y por eso es importante Descartes, que Descartes abandona la metafísica anselmiana, bonaventuriana y escotiana para saltar al pensamiento lógico. Miren que el argumento, si ustedes leen otra vez el argumento de Anselmo de Canterbury, es un argumento metafísico. Ahora no es un argumento metafísico, ahora es un argumento lógico, porque está fundado en un silogismo, ¿vale? El principio, entonces, es el traspaso de la metafísica a la lógica. La realidad dependería entonces de nuestro conocimiento. Más bien debe decirse que es al revés. Nuestro conocimiento depende de la realidad. Descartes formula una posición antitética a la de Tomás de Aquino. Mientras para Tomás lo primero conocido y aquello en que todo conocimiento se resuelve es en el ente, Descartes intentará resolver el mismo ente en el verum de la razón pensante. Listo. Hasta ahí Descartes. Listo. Pasamos a otra versión de este argumento, que es la versión de Leibniz. Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z. Leibniz. Leibniz, en un libro que escribe que se llama Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. ¿En qué escuela del pensamiento estamos? Racionalista. Estamos en la escuela racionalista. Entonces todos los pensadores que estamos viendo tienen su fundamento en la razón, no en la experiencia, ¿vale? Entonces Leibniz, en un libro que escribe que se llama Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, señala que los escolásticos, sin exceptuar a su doctor angélico, ¿quién es el doctor angélico? Tomás de Aquino, han comprendido mal ese argumento y lo han tomado como un paralogismo. En ese aspecto se equivocaron por completo. Y Descartes, que estudió la filosofía escolástica durante mucho tiempo en el colegio de los jesuitas de la Flèche, tuvo mucha razón en restablecerlo. No es un paralogismo,
pero es una demostración imperfecta que supone algo que aún tiene que ser probado para hacerla matemáticamente evidente. Esto es, se supone tácitamente que esa idea del ser de toda grandeza y toda perfección es posible y no implica contradicción. Eso está en Nuevos Ensayos, capítulo 4, del 4, 10, 7. Para perfeccionar el argumento, ¿de qué argumento estamos hablando? De Anselmo de Canterbury, que tienen muchísimas nuevas versiones. Ahora estamos en la versión de Leibniz. Entonces, para perfeccionar el argumento de Anselmo, Leibniz considera que es preciso demostrar la posibilidad del ser omniperfecto. Miren que acá ya mutó otra vez el argumento. Cada vez el argumento se perfecciona en el tiempo. Leibniz considera que es preciso demostrar la posibilidad del ser omniperfecto. Eso es lo que quiere hacer Leibniz. Entonces no se puede presuponer sin demostrar que la idea de Dios es la de un ser posible. Es decir, que sea posible probarlo. Entonces, ¿cuál es el cometido de Leibniz? Leibniz quiere demostrar que la idea de Dios es posible, que no es una cosa irreal, que no es solo algo que existe en la cabeza, que es el problema hasta este momento, hasta este autor. Esto es posible, no solo en la cabeza, sino en lo real. Ese es el cometido de Leibniz. Y ello incluido teniendo en cuenta que según la propia doctrina leibniziana, todo debe considerarse posible mientras no se demuestre su imposibilidad. Miren el principio de Leibniz. Todo debe considerarse posible mientras no se demuestre su imposibilidad. Existe siempre una presunción en favor de la posibilidad. Es decir, nada tiene que demostrar que algo es posible, sino que más bien el adversario de la posibilidad de algo tiene que aportar las razones que posee para rechazar algo como posible. A pesar de ello, la presunción de la posibilidad no es suficiente para dotar el argumento ontológico de evidencia. Miren que Leibniz hace una transformación de este argumento. ¿Por qué? Porque ya dice que la posibilidad siempre es lo existente y que antes, si uno va a decir que algo no existe, uno tiene que argumentarlo. ¿El qué está dando el primado? Él está dando un primado en la posibilidad de la existencia, no en la imposibilidad. ¿Ven? Que esa es la transformación de Leibniz. Leibniz no dice, lo más probable es que no exista. No, eso no es el primado de Leibniz. El primado de Leibniz es, la existencia es lo más probable. Lo posible es más probable que lo imposible. Si usted me dice que algo es imposible, usted me tiene que dar la argumentación lógica para decirme que eso no es probable. Es posible todo aquello que no lleva consigo contradicción interna. Lo que no es contradictorio, o mejor, lo que no implica contradicción. La posibilidad del ser omniperfecto la prueba Leibniz en su Quod ens perfectium existit. Se llama perfección a toda cualidad simple, positiva, absoluta, que expresa todo lo que es sin ningún límite. Es por tanto irreductible, irresoluble. Ahora bien, la imposibilidad de dos perfecciones no es demostrable, ya que la demostración requiere de términos que sean resolubles. Pero si la incompatibilidad de perfecciones no se puede demostrar, puede existir un ser en el que todas las perfecciones son comparables entre sí. Por consiguiente, es un hecho que se puede entender el sujeto de todas las perfecciones, es decir, el ser perfectísimo. Luego es evidente que también exista, pues la existencia está contenida en el número de sus perfecciones. Probada la posibilidad de la idea de Dios, se demuestra automáticamente su existencia. El razonamiento leibniziano es en síntesis tres cosas. ¿Cuál es la síntesis de Leibniz? Primero,
Dios es el ser necesario. Dios es el ser necesario si es posible, por ende existe. Listo, primera. Dios es el ser necesario, si es posible, entonces existe. Segunda, Dios es posible. Tercero, Dios existe. ¿Qué está haciendo Leibniz? Otro silogismo. El punto de partida está en la consideración de Dios como ser necesario, es decir, aquel ente de cuya esencia es la existencia. La primera premisa, si es posible, existe, acabamos de verla. Respecto a la segunda, Leibniz razona, solo Dios o el ser necesario tiene el privilegio de sí que es posible, es decir, la existencia. Y como nada puede estorbar la posibilidad de lo que no posee límites, ni negar alguna, ni en consecuencia contradecirla, esto es suficiente para establecer a priori la existencia de Dios. ¿Qué está haciendo él? Está recurriendo a un argumento lógico de necesidad. Dios es posible, Dios es necesario. Y como Dios es necesario y posible, por tanto Dios existe. Las críticas hechas a otras formulaciones anteriores valen también para el argumento leibniziano. A ellas habría que añadir que el denodado intento leibniziano de salvar la posibilidad real desemboca al final en un fracaso rotundo. La noción de posibilidad se configura además como la doctrina capital de la metafísica leibniziana, pero no alcanza la posibilidad real. En el pensamiento de Leibniz, la posibilidad real aristotélica o la potentia essendi de Tomás de Aquino se convierten a fin de cuentas en una posibilidad lógica. La posibilidad real recae en su valor metafísico, quedando reducida a su mero valor lógico. Aplicado el caso de Dios, quiere esto decir que la posibilidad lógica es la ausencia de contradicción entre las notas de un concepto, no es suficiente para demostrar la posibilidad real del ser divino. La existencia real no se fundamenta en la posibilidad, esa es la crítica. La existencia real no se fundamenta en la posibilidad, sino que acontece precisamente al revés. Es la posibilidad quien se funda en la existencia. Dios no es real porque sea posible, sino que en todo caso es posible porque Él ya es. La posibilidad o potencia metafísica se funda siempre en una actualidad. ¿Entendieron Leibniz? Sigue siendo un argumento lógico. ¿Cuál es el problema de Leibniz? Que es el mismo de los anteriores. Leibniz hace una transformación porque habla del argumento desde la posición de la necesidad o desde la posibilidad. ¿Cuál es la gran crítica que le hacen a Leibniz? Le dicen, mire, la posibilidad no puede ser el fundamento, sino que tiene que ser la existencia de algo la que abogue la posibilidad de la existencia. Usted está haciendo la argumentación de modo inverso. La argumentación no puede ser de ese lado, sino del otro. Eso es lo que le está diciendo la grande crítica que le hacen a este hombre. Y esa es la crítica que le hacen a él. Vamos a dejar enunciado esta parte, que es el que termina de tumbar el argumento anselmiano ontológico. ¿Quién es? Yo ya se los había enunciado. ¿Quién es el filósofo que destruye a no más poder el argumento ontológico, que es un contemporáneo? No es Freud. ¿Quién es? Escribe la crítica de la razón práctica, escribe la crítica de la razón pura. ¿Quién es él? Kant, Immanuel Kant. Kant es el que termina de destruir la argumentación y de decir que no es posible seguir afirmando la existencia de Dios
desde la lógica ni desde la metafísica. Entonces metámonos un poquito en este tema de Kant. Todas las demostraciones de la existencia de Dios, según Kant, incluyen el argumento ontológico. Miren esta premisa tan grande. Kant dice que todas las demostraciones de la existencia de Dios siempre tienen que ver con un argumento ontológico. ¿Qué está diciendo Kant? Kant no solo está imposibilitando un argumento, sino que está inhabilitando todos los argumentos. Porque dice que toda la argumentación posible de Dios siempre se basa en un a priori. ¿Ven? Todas las demostraciones de la existencia de Dios, según Kant, incluyen el argumento ontológico y, en último término, se reducen a él. Eso es lo que está diciendo Kant. Todo lo que uno pueda decir filosóficamente para decir que Dios existe siempre es el mismo argumento, el ontológico, solo que le cambiamos de palabras y lo perfeccionamos en el tiempo. Dicho en palabras paisas, el mismo perro con distinta guasca. Por ello, criticando esta prueba, se ponen los fundamentos de toda crítica de todas las demás pruebas de la existencia de Dios. En su exposición-refutación, Kant tiene ante la vista las formulaciones racionalistas del argumento. ¿Qué quiere decir eso? Kant, ¿qué está viendo? ¿Qué argumento lee Kant? ¿El de Anselmo? No. ¿El de Buenaventura? No. ¿El de Duns Scoto? No. ¿Cuáles lee? El racionalista, los dos últimos, ¿que son quiénes? Leibniz y ¿quién más? ¿Quién es el anterior que vimos de Leibniz? Descartes. Él a quien está leyendo, Kant, está leyendo a Descartes y a Leibniz. Es decir, que él ya le toca un argumento más refinado en el tiempo, porque es un argumento metafísico o lógico. El argumento de Descartes y de Leibniz es un argumento metafísico o lógico. Lógico, porque está basado en un ¿qué? En un silogismo. ¿Listo? Entonces, en su exposición-refutación, Kant tiene ante la vista las formulaciones racionalistas del argumento. El concepto de un ser absolutamente necesario es un concepto puro de la razón, una idea que la razón necesita, pero que por mucho que la necesite, esto no le acerca un ápice a su realidad objetiva. ¿Qué significa eso? En realidad, tal idea indica simplemente cierta completud inalcanzable. Sirve para limitar el entendimiento más que para extenderlo a nuevos objetos. Nos encontramos aquí con el caso extraño y absurdo de que por una parte parece algo urgente y correcto el inferir una existencia absolutamente necesaria a partir de una existencia dada en general. Pero por otra, todas las condiciones necesarias para el entendimiento, para hacerse un concepto de necesidad opuesto a él. Y es que la necesidad absoluta en los juicios no es una necesidad absoluta de las cosas. Eso es un principio kantiano muy importante. Kant, ¿qué hace? Kant, ¿qué intenta hacer en su filosofía? Bueno, esto es una reducción mucho, pero Kant es muchísimo más grande, pero a lo menos en el tema que a nosotros nos recoge en esta mañana es este. Kant intenta descubrir cómo pensamos nosotros. Eso es lo que intenta hacer. Entonces, Kant, ¿qué dice? Que nosotros tengamos necesidad absoluta de juicios no dice que eso quiera decir que algo exista. No porque yo lo juzgue en mi cabeza quiere decir que algo existe. Lo que acontece en el argumento ontológico es que al formarnos la idea de un ente que llamamos Dios, la hemos determinado de una manera en que ella está incluida la existencia. ¿Qué está criticando Kant? Que nosotros siempre que decimos Dios, damos por hecho que Él exista. Y él dice, no porque yo diga Dios quiere decir que Él exista,
Simplemente otros me han transferido esa noción de que Él existe, pero eso no es así. Ahora bien, si en las posiciones analíticas se elimina el predicado, conservando el sujeto, ¿saben esto? Esto sí es muy... Acá estamos ya en una clase de lingüística. Predicado y sujeto. ¿Qué es un predicado? Lo que se dice de un sujeto. Listo. Entonces, eso es muy importante. Toda frase está constituida por ¿qué elementos? Sujeto y predicado, siempre. Al predicado ya nosotros después le hemos desglosado otro montón de cosas y decimos que verbo, pero no todas las frases requieren de un verbo para existir. Bueno, pero yo no me voy a meter en clase de lingüística, que eso ustedes lo aprendieron ya hace mucho tiempo. Acá estamos haciendo un recorderis. Miren esto tan maravilloso, estamos recordando, estamos volviendo a revivir. ¿Eso no les parece muy lindo? Ave María. Como inician los textos bíblicos, in illo tempore, en aquellos tiempos. Ahora bien, si en las proposiciones analíticas se elimina el predicado, es decir, lo que se dice del sujeto, conservando el sujeto, aparece una contradicción. Pero si quitamos o negamos a la vez el sujeto y predicado, ya no hay contradicción. Por tanto, si se suprime la existencia al ser absolutamente necesario, suprimimos la cosa con todos sus predicados. Si se admite que Dios existe y se formula el juicio, Dios es infinito, ese juicio es necesario, porque la infinitud le compete a Dios. Pero si se dice Dios no existe, se suprimen todos los predicados, puesto que eliminando al sujeto desaparecen con él todos sus atributos. Y es que son dos los ámbitos en que nos movemos. Uno es en el ámbito lógico y otro es en el ámbito real. Por eso, si Dios existe, existe de modo necesario. Pero previamente hay que probar que Dios o el ser absoluto necesario es algo real. Ese es el problema. Entonces, el juicio Dios existe no puede ser analítico, porque ningún juicio existente es analítico. ¿Por qué? Porque la existencia no es un predicado, o sea, no consiste en una determinación de cosas. Téngase presente que para Kant, juicio analítico es aquel cuyo predicado es solamente explicitación de lo que ya está contenido en el sujeto. La existencia no pertenece al ámbito lógico. ¿La existencia a qué ámbito compete? Al ámbito real, no al ámbito lógico o no al ámbito analítico. Eso es lo que está diciendo. En síntesis, ¿qué está diciendo Kant? Yo sé que esto es muy pesado, pero bueno. Ya estamos en clase de lingüística con Kant. Kant está formulando que no porque yo diga Dios es infinito, Dios es omnipotente, por eso existe. ¿Por qué? Porque los predicados no suponen la existencia. No existe. No porque yo predique algo de un sujeto, eso es real. No porque yo diga, las flores vuelan, las flores vuelan. Eso es lo que está diciendo Kant. No porque yo diga un predicado de un sujeto, eso es real. ¿Por qué? Porque hay juicios que no dependen, que los juicios no dependen de lo analítico, sino que dependen de lo real. Yo hago juicios de valor basados en la realidad y no en lo analítico. ¿Listo? ¿Qué es entonces la existencia para Kant? Con esto concluimos. ¿Qué es entonces la existencia? En primer lugar, la existencia no es un predicado o no es la determinación de las cosas. No porque yo diga Dios existe, porque tampoco si yo digo
un unicornio existe, por eso existe. Esa es la crítica que está haciendo Kant. Que los predicados no exigen la existencia. Ya en el único fundamento, él escribe otro libro, Kant, que se llama El único fundamento posible para demostrar la existencia de Dios. Es un libro que escribe él. Kant había explicado esto señalando: tomad un sujeto, el que queráis, por ejemplo Julio César, juntad todos sus posibles atributos, sin omitir siquiera las circunstancias de tiempo y de lugar, y pronto os daréis cuenta de que con todas esas determinaciones ese sujeto puede existir o también puede no existir. El ser que dio la existencia a este mundo y a este héroe podía conocer todos esos atributos sin exclusión de uno solo, y sin embargo considerada a esa personalidad como un ente meramente posible, que a falta de decretado creador no existe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, explicando lo que acabamos de decir, Julio César, en tanto que posible, no existe. La existencia no es una determinación o un predicado de las cosas. No porque yo haga una grande descripción de una persona quiere decir que esa persona existe. Quizá puede ser mi amigo imaginario. Y no porque yo haga una descripción de mi amigo imaginario existe. Simplemente yo estoy haciendo un conjunto de predicado de un sujeto. Eso es lo que está diciendo él. La noción de Julio César puede estar completa sin la inclusión de la existencia. Por tanto, la existencia no es una determinación o un predicado de las cosas. En la posibilidad de una cosa plenamente determinable no puede faltar ningún atributo, con lo que el hecho de existir no añade un nuevo atributo a esas cosas plenamente determinables. Y cuando en el lenguaje vulgar se toma la existencia como un atributo, no se trata, dice Kant, de un atributo de la cosa misma, sino más bien de algo propio del pensamiento que se tiene de ella. Eso es lo que está diciendo Kant. Bueno, dejemos hasta aquí, que yo creo que ya la cabeza les está zarpando hacia mares nuevos. Bueno, vayamos concluyendo, pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de amarle, como lo que les propuse ahora de Tolentino. Lo que nos salva no es conocer, lo que nos salva es amar, lo que nos salva es sentirnos amados. Pues pidamos que todo esto que hemos intentado hoy adherir, digerir, inferir, pues nos dé una posibilidad de amarlo más, no de alejarnos, sino de sentirnos amados, no de conocerlo, sino de tener una experiencia real, consciente. Que lo que nosotros digamos de Dios no sean predicados, sino que sean nuestras vivencias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.